Vladimir Putin y Donald Trump perdieron al mismo tiempo su principal apoyo en Europa. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, perdió estrepitosamente las elecciones ante su oponente Péter Magyar, quien hasta hace 2 años era su aliado. Se puede afirmar que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el último gran aliado del Kremlin en la Unión Europea, quien en repetidas ocasiones bloqueó sanciones contra Rusia, buscaba la exclusión de personas cercanas al Kremlin de las listas de sanciones. Y hasta el último momento continuó comprando petróleo y gas a la Federación Rusa, perdió su poder y de manera muy contundente. En el Kremlin observan con preocupación cómo actuará el nuevo gobierno de Hungría, mientras que en Estados Unidos ya declararon que esto fue una toma de poder por parte de los liberales. El multimillonario Elon Musk declaró que la organización del financiero George Soros tomó el control. Como recordarán, Viktor Orbán también se oponía a Soros, quien, cabe mencionar, también es húngaro de nacimiento. En fin, vamos a discutir este tema ahora, en particular qué posiciones perdieron Rusia y Estados Unidos después de las elecciones en Hungría. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir juntos este tema, pero antes de empezar este episodio, les pido que se suscriban al canal, le den like al episodio y dejen cualquier comentario debajo de este video, y también suscríbanse a mi canal de Telegram. El enlace está en la descripción de este video. Así que al principio haré un breve resumen del episodio anterior por si acaso se lo perdieron. Ahí les conté que lo que estaba en juego en las elecciones del domingo era increíblemente alto para este país de Europa Central, porque eso va a influir mucho en su política exterior. Orbán fue un aliado cercano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo movimiento MAGA apoyó abiertamente el régimen cristiano nacionalista y antimigratorio de Hungría como un modelo de gobierno. En uno de los episodios anteriores hablé sobre un fenómeno llamado la orbanización de Estados Unidos, cuando Trump tomó prestados algunos métodos de gobierno de Viktor Orbán. Trump intervino personalmente en los últimos días de la campaña, enviando a J.D. Vance a Budapest y prometió usar, cito, todo el poder económico de Estados Unidos para fortalecer la economía de Hungría en caso de que Orbán gane. Pero no ayudó, y esta también es una derrota para Trump. Además, Viktor Orbán era el socio más cercano de Vladimir Putin dentro de la Unión Europea, manteniendo relaciones cálidas incluso después de la invasión rusa a Ucrania. Su destitución ocurrió a pesar de los intentos activos de Rusia de interferir en las elecciones, privando al Kremlin de un aliado clave y dificultando las posibilidades de Moscú de dividir a Europa desde dentro, algo que con Orbán lograban bastante bien. Pero para Ucrania, Viktor Orbán era más bien un adversario. Orbán bloqueó o retrasó repetidamente la ayuda de la Unión Europea a Kiev y se opuso al aumento del apoyo militar. Convirtió a Ucrania en el centro de su campaña electoral, acusando al presidente Volodymyr Zelensky de conspirar con la oposición húngara y la Unión Europea para arrastrar a Hungría a la guerra. Pero por suerte los húngaros no cayeron en esa herejía del cortesano ruso. Además, es extraño, pero Orbán llevaba años en conflicto con Bruselas por temas de Estado de Derecho, migración y normas democráticas, aunque no quería salir de la Unión Europea, ya que la Unión Europea le daba dinero a Orbán, porque sin el financiamiento de la Unión Europea, Orbán no habría durado mucho. Su derrota ahora abre el camino para reiniciar las relaciones de Hungría con la Unión Europea y puede fortalecer la unidad en temas clave, desde sanciones hasta seguridad. Y ahora, los que más están preocupados por la destitución de Viktor Orbán del poder están en el Kremlin. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, es el último gran aliado del Kremlin en la Unión Europea, quien ayudó mucho al Kremlin y personalmente a Vladimir Putin e incluso al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov. El partido de Orbán, Fidesz, perdió las elecciones parlamentarias celebradas el fin de semana pasado, que tuvieron una participación récord de casi el 80%. El partido Fidesz, creado a principios de los años 90, obtuvo solo 55 de los 199 escaños en el Parlamento, quedando detrás del partido opositor TISA, que logró obtener 138 escaños. Esto representa una mayoría constitucional. Como resultado, TISA, liderado por Péter Magyar, de 45 años, quien por cierto fue miembro del partido de Viktor Orbán en el pasado, formó una mayoría constitucional.
Viktor Orbán, de 62 años, quien ocupó el cargo de primer ministro de Hungría desde 2010, reconoció la derrota. Y así, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inmediatamente felicitaron a Peter Magyar por su victoria. Y aquí es interesante que Viktor Orbán comenzó su carrera política a finales de los años 80 al calor de la caída de la Unión Soviética en Europa. Él pidió la retirada de las tropas soviéticas de Hungría y se hizo famoso gracias a un discurso apasionado en la ceremonia de reentierro de los líderes de la revuelta antisoviética ejecutados en 1958. En general, él era un personaje anticomunista, antisoviético y así sucesivamente. En 1998, a la edad de 35 años, Orbán se convirtió en el primer ministro más joven en la historia de Hungría. 4 años después perdió el poder, pero ya en 2010 volvió a encabezar el gobierno. Y en ese entonces, Orbán era un liberal abiertamente anticomunista. Pero durante su segundo mandato, desde 2010, Orbán proclamó un rumbo hacia la construcción de un modelo diferente al modelo europeo moderno. Fortaleció el papel de la Iglesia en el Estado y buscó imponer restricciones al aborto. Además, luchó contra la comunidad LGBT. Después de la invasión rusa, Viktor Orbán retrasó y vetó los paquetes de sanciones contra Rusia. Y continuó comprando petróleo y gas a Rusia, incluso a través del oleoducto Druzhba, construido en tiempos de la URSS. Y según datos de Financial Times, el Kremlin intentó ayudar a Viktor Orbán a mantenerse en el poder. Entre otras cosas, se planeó una campaña que preveía promover en las redes sociales la imagen de Viktor Orbán como un líder fuerte rodeado de amigos. Y como vieron, toda la red de estos amigos de Viktor Orbán en todo el mundo se descubrió muy rápidamente. A Orbán lo apoyaron públicamente no solo el Kremlin, sino también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Argentina, Javier Milei, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Para apoyar a Orbán, incluso el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, viajó a Hungría antes de las elecciones y expresó su admiración por Viktor Orbán. Viktor Orbán, quien, según él, lucha por la soberanía húngara y además prometió una época dorada en las relaciones entre Hungría y Estados Unidos en caso de que Orbán gane las elecciones. Al mismo tiempo, la estrategia del Kremlin también consistía en ataques informativos contra sus principales oponentes, el partido TISA encabezado por Peter Magyar. Pero es interesante que la campaña de Magyar estuvo muy bien organizada y me sorprendió, pero el equipo de Magyar lograba adelantarse a esas maniobras de desinformación y avisar de antemano que venía otra. Eso, por si acaso, es obra del Kremlin. Y luego esa maniobra de desinformación o se frustraba o realmente ocurría, pero ya no tenía mucho impacto en el electorado. Pero todo eso fue en vano. Fidesz obtuvo al final de las elecciones incluso menos votos de los que mostraban las encuestas unas semanas antes de la votación. Después de que se conocieron los detalles de los contactos regulares de Viktor Orbán y su ministro de Relaciones Exteriores, Péter Szijjártó, con el Kremlin, Orbán, en una conversación con Vladimir Putin, se comparó a sí mismo con un ratón y a Vladimir Putin con un león y prometió hacer todo para apoyar al Kremlin. Bueno, él estaba recordando una fábula de Esopo, donde el ratón ayudó al león a salir de las redes y antes el león había perdonado a ese mismo ratón. Y Szijjártó se comunicaba por teléfono con el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, después de negociaciones confidenciales dentro de la Unión Europea, le transmitía información y también prometía, a petición del Kremlin, buscar la cancelación de las sanciones contra el multimillonario Alisher Usmanov. Magyar, después de que se conocieran los resultados de la votación, agradeció a los votantes y declaró lo siguiente, cito: "Nuestro país quiere volver a vivir, quiere volver a ser un país europeo. La multitud de Fondo Corea, rusos, váyanse a casa", y Magyar continúa: "Hungría volverá a ser un aliado fuerte en la Unión Europea y la OTAN". Aunque, enfatizo, el propio Magyar no descartó contactos con el Kremlin debido al suministro de recursos energéticos, pero hablé de esto con más detalle en el episodio anterior. Y por cierto, amigos, si consideran útil e interesante el trabajo de este canal de YouTube, los invito a apoyar el canal financieramente con cualquier tipo de donación o patrocinio. Ahí, por ejemplo, 50 grivnas literalmente es $1. Por eso todos los enlaces están en la descripción de este video. Les agradeceré mucho su apoyo.
Moscú es interesante, ya descartó a Víctor Orbán, y como declaró hoy el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, cito, confiamos en que continuaremos nuestros contactos bastante pragmáticos con el nuevo liderazgo de Hungría. Escuchamos la declaración de Madjar sobre su disposición a dialogar. Por supuesto, esto será útil tanto para Moscú como para Budapest. Estamos interesados en construir buenas relaciones con Hungría, así como con todos los países de Europa. Sabemos que, por desgracia, todavía no se puede hablar de reciprocidad por parte de los países europeos, pero Rusia está abierta al diálogo. Es interesante que, al mismo tiempo, en Estados Unidos reaccionaron de manera un poco extraña a la derrota de Víctor Orbán. Donald Trump y J.D. Vance guardan silencio, no comentan nada, pero Elon Musk tomó la palabra. La organización del financiero George Soros tomó el poder en Hungría, así lo declaró el multimillonario estadounidense Elon Musk. Así lo escribió en la red social X, comentando la publicación del hijo de Soros, Alexander, sobre los resultados de las elecciones parlamentarias en Hungría. En particular, el hijo de Soros señaló que el pueblo de Hungría recuperó su país tras la victoria del partido opositor TISA. Como escribió Alexander Soros, el rechazo decidido a la corrupción arraigada y a la injerencia extranjera ahora ha llegado a su fin, y, en consecuencia, Hungría hizo su elección para que no hubiera esa corrupción ni injerencia extranjera. Cabe señalar que el propio Víctor Orbán siempre se ha manifestado en contra de George Soros. Una de las campañas electorales incluso se basó en esto, que supuestamente Soros soborna a unos terribles liberales que intentan no solo apartarlo del poder, sino destruir a la propia Hungría. Y esto es lo interesante. Antes de las elecciones, fuentes en el Kremlin declararon que en el entorno de Vladimir Putin ya se habían preparado para la derrota de Víctor Orbán. Supuestamente, en los medios rusos controlados decidieron presentarlo como una revolución de colores realizada por la Unión Europea. Sin embargo, al final esa versión no cuadró. No hubo ningún Maidán ni ninguna revolución en Hungría. Al mismo tiempo, le informaron a Putin que los culpables de la derrota fueron el propio Víctor Orbán y su equipo. Dijeron que, incluso con el apoyo ruso, no pudieron hacer nada y perdieron. Bueno, les recuerdo que en su momento Víctor Orbán regresó al poder después de varios años de silencio. Pero por ahora no se ven posibilidades de que regrese, ya que le quitaron completamente el poder, pero como se dice, ya veremos. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Amigos, si consideran que este episodio es interesante y útil, pueden apoyar el trabajo de este canal de YouTube con su donación o patrocinio en YouTube. Debajo del video solo tienen que presionar el botón de patrocinar, o también con una suscripción de pago. En general, en la descripción de este video hay muchas opciones para apoyar el trabajo de este canal de YouTube. Elijan la que les sea más conveniente. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den, o también pueden escanear el código QR que aparece en sus pantallas. Esa también es una forma conveniente. Suscríbanse al canal de Telegram de Pechi News y, por supuesto, no olviden suscribirse a este canal de YouTube. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.